Buenas noches. Vamos a saludarnos unos a otros. Cada mes tenemos esta academia bíblica. Este mes, ¿qué libro nos toca? Esdras. Como siempre, vamos a comprobar la lectura. Los que han leído una vez, levanten la mano. Gracias. Y más de 2 veces, yo sí, yo muchas veces. Y como sabemos, cuando preparamos en leer este libro, podemos aprender más. Y gracias por venir. Y vamos a empezar con oración. Dios del amor, gracias por habernos salvado con tu misericordia. Y gracias por permitirnos nuestra iglesia. Aunque somos débiles, en tu iglesia queremos permanecer conociéndote y conociendo tu voluntad. Queremos ser obedientes. Hoy también estamos reunidos para aprender tu palabra. Danos el entendimiento y ayúdanos que andemos según tu palabra. Toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3. Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3. Leamos juntos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Eres el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí hoy aprendemos este libro, Esdras. Esdras es el nombre de un personaje. También Esdras trata de la historia. Como estos versículos sale los años. El primer año de Ciro, rey de Persia, indicando un lugar. Este es un acontecimiento histórico con las personas históricas. Por eso, como sabemos, la Biblia trata de la historia. También una parte de la Biblia es la historia. Por eso, desde principio hasta final, toda la historia está escrita en la Biblia. A través de la historia podemos conocer a Dios. Dios es el gobernador de la historia. Según su plan, está pasando la historia. También por la historia escrita en la Biblia, tenemos que aprender. No podemos repetir mismos errores. Y además, a través de la historia de la Biblia, nos da mucha lección espiritual también. Pues hoy
este mes, Esdras. El próximo mes, Nehemías. Sí, aprendemos. Como los hermanos que participan, academia, ya están aprendiendo mucho. Eso, vamos a ver estructura de la Biblia. Antiguo Testamento 39. Cada curso tenemos esta estructura. Entre 39, 17, 5, 17. 17 libros de historia y 5 libros como poéticos y 17 de profecía. También podemos dividir 5, 9, 3. 5, 9, 3. Pentateuco y luego historia, 9 y 3. Pero estos 3 libros, este cautiverio de Babilonia, después de regresar, después de cautiverio de Babilonia, fueron escritos 3 libros. Son como Esdras, Nehemías y Esther. Y 17 profecías, 5 de profeta mayores, profeta mayor y menores. Y aquí 3 profecías que fueron escritas después de Babilonia. Son Ageo y Zacarías y Malaquías. Cuando aprendemos los últimos 2 meses, Ageo y Zacarías aprendimos. Eso ya aprendimos esta estructura. Por eso, cuando aprendemos Ageos, Zacarías, salieron estos hombres, ¿no? Esdras, Nehemías, Zorobabel, que trata de la misma historia. Aquí sale la historia, aquí es el mensaje. Eso, hoy, Esdras, vamos a ver. Aquí versículo 1 sale el año. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Según la historia, este año fue antes de Cristo, en 537, ¿no? Podemos decir. Y, por Ciro, los israelitas que fueron esclavizados en Babilonia empezaron a regresar. Pero esto también hemos visto por academia. ¿Se ve? ¿No? Judá fue destruido por Babilonia y por 3 veces fueron llevados a Babilonia. Primero, 606. Es primer cautiverio. Rey Joacim. Y segundo, en este momento, Daniel fue llevado. Y segundo, 597. Y Rey Joaquín. Y tercera vez, por último,
586. Todo fue destruido. Y rey Sedequías. En segundo, segundo cautiverio hubo Ezequiel. Y en tercero, Jeremías no fue llevado, pero obró en esa etapa. Y luego, en el primer año de Ciro, quiero decir, los años puede variar unos años, ¿no? En el primer año de Ciro, rey de Persia, ya empezó a regresar a Babilonia. Aquí, rey Ciro, como dio la orden a los israelitas para volver a su tierra. Versículo 1 otra vez. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y los judíos, cualquier persona, pueden regresar a su tierra. Así proclamó su orden. Aquí dice versículo 1 otra vez. Eso fue para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ese regreso ya había profetizado por boca de Jeremías. También, ese Ciro también fue profetizado, su existencia, su nacimiento y qué haría Ciro. En Isaías capítulo 44 y 45 sale su nombre y qué haría, ¿no? Ciro. Ese escrito de Isaías fue como más o menos 200 años atrás. Antes de su nacimiento y su obra, en la profecía Isaías ya estaba profetizada. Y también su obra, también como aquí dice, para que se cumpliese la profecía por la boca de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Leemos juntos. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es la profecía por Jeremías. Jeremías fue aquí. A través de Jeremías fue profetizado. Y en la época de Ciro, esa profecía fue cumplida. Por eso los judíos, aunque fueron llevados a Babilonia, ellos tenían esa promesa. Dios nos haría volver a la tierra. Por eso los judíos de fe, ellos esperaban esa promesa. Cuando cumplan 70 años, Dios nos haría volver. Por eso muchos habrán tenido esa promesa, esperando 70 años. Entre esas personas había Daniel. Daniel también supo Jeremías. Vamos a ver. Daniel, capítulo 9.
Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Daniel 9, 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel también supo a través de Jeremías, Israel volvería a su tierra, cumpliendo 70 años. Aquí sale el año, versículo 1, en el año primero de Darío. En el primer año de Darío fue el año 539. Mira. Daniel fue llevado 606, el año 606. Entonces, él supo más o menos ese tiempo, pasando casi 70 años, ¿verdad? ¿No? Él fue llevado, Daniel, y en ese tiempo él comprendió, ya le queda unos años, solo 2 años para cumplir 70 años. Entonces, él empezó a orar. Se propuso orar para este retorno de Israel. Por eso, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel capítulo 6. Vamos a ver. En Daniel capítulo 6 sale un acontecimiento muy conocido. Daniel fue lanzado al pozo de los leones. ¿Cuándo aconteció? En el rey de Darío. En el rey de Darío, él leyó ese Jeremías, esa profecía. Y según el tiempo, capítulo 6 es más atrás. Primero, capítulo 9, él supo esa profecía para cumplir 70 años. Por eso él empezó a orar para su retorno. Por eso él siempre, cada día oraba por la ventana hacia Jerusalén, pidiendo ese retorno de Israel. Versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En el año de Darío, cuando estaba ese mismo rey Darío, él seguía orando. En esa época, como los gobernadores por envidia de Daniel, para quitarlo, como hizo una trampa. Cualquier persona que adore o ora a algunos dioses fuera de rey será castigado. Darío tenía mucha confianza en Daniel, pero por la trampa él estuvo de acuerdo y hizo ese edicto. Pero Daniel, a pesar de esa prohibición, él oraba a Dios, pidiendo ese retorno de Israel. ¿Cómo podemos saber? Vamos a ver Primer Reyes, marcando esta página, Daniel, Primer Reyes, capítulo 8.
Primer Reyes, capítulo 8, versículo 48. Es la oración de Salomón cuando hizo templo. 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieron llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo reedificado a tu nombre. En su oración de Salomón, dijo esto, ¿no? Aunque por el pecado el pueblo será llevado, pero arrepintiéndose en la tierra a donde fueron llevados, allí arrepintiéndose y oran hacia tu tierra, perdónales, ¿no? Esa es la oración. Daniel recordó esa oración y cuando se dio cuenta de su retorno, empezó esa oración hacia Jerusalén. Y aún en esa dificultad, él no dejó de orar y por eso al final él fue detenido y fue lanzado a foso de los leones. Pero sobrevivió, Dios le protegió. Y si no, los adversarios fueron lanzados, ¿verdad? Por eso, por este acontecimiento, esta noticia fue divulgada por el palacio, por el pueblo. Vamos a volver. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Por eso, por la fe de Daniel, el rey de Persia, de Darío. Darío fue último rey de Media y Ciro, primer rey de Persia. Ellos conocieron a Dios a través de Daniel, su fe, ¿no? Por eso Daniel también supo esa obra de Dios a través de Jeremías. Israel volvería cumpliendo 70 años. Nosotros a través de este acontecimiento también debemos aprender, ¿no? Casi solo queda 2 años en aquel entonces. Cuando se cumpla esos 70 años, según la voluntad de Dios, Israel volvería. Prácticamente no necesita orar, ¿verdad? Porque en su tiempo él va a cumplir. Pero Daniel participó en oración, en la obra de Dios. Nosotros también tenemos promesa de Dios. Dios, según su plan, a su tiempo cumplirá todo. Pero ¿por qué necesitamos oración? Para que seamos partícipes en su obra. Daniel tuvo esa fe. Él participó en la obra de Dios por su oración, sin rendirse en su dificultad. Por eso, ese retorno por Ciro es el cumplimiento de la profecía. Y también Ciro habrá visto esa profecía, porque aquí dice, Daniel prosperó en el reinado de Ciro, el persa. Entonces, Daniel también era gobernador, ¿verdad? Por eso Daniel le habrá mostrado esa profecía. Isaías, Ciro y también Jeremías. Israel va a volver
a Israel por 70 años. Por Daniel, Tiro habrá conocido la palabra y Dios. Por eso Tiro proclamó ese edicto al pueblo para regresar. Pues este libro extra empieza con ese tema, regresar. Siempre Dios hace su obra. En su obra, una cosa importante es hacer volver su pueblo a su lugar. Mm, Volvemos, Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, 3. Leo yo otra vez. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Eres el Dios, la cual está en Jerusalén. Es la palabra de Ciro. Cuando cumplió 70 años, hubo esa orden de Ciro. También en Egipto, ese cautiverio de Egipto también ya había profetizado. Génesis capítulo 15 a Abraham. Tu descendencia, Israel, será oprimida por 400 años. También en cuarta generación, cumpliendo 400 años, regresaría a la tierra. Esa profecía también fue cumplida. Ahora también, Israel fue dispersado hace 2000 años, pero la Biblia también profetiza. En el fin del siglo, volvería a su tierra. Esa profecía, ese regreso también está cumpliéndose en nuestros ojos, en su tiempo. Pero Dios hace esa obra de regreso a su pueblo. Por eso hubo ese edicto por Ciro, la orden de Ciro. Y versículo 5, leamos juntos. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Pues por la orden de Ciro, los que están despiertos de corazón, emocionados, ellos empezaron a regresar. En este grupo, Zorobabel fue el líder. Zorobabel. Fue por Zorobabel. Cuando aprendemos Ageo y Zacarías, sale Zorobabel. Zorobabel fue el líder de ese grupo de primer regreso. Por Zorobabel. Primer regreso. Y segundo, por Esdras. Desde capítulo 7 sale Esdras, segunda vez. Y por último, por Nehemías. Así 3 veces ellos regresan. Por eso él dirigió ese retorno. ¿Quién es Zorobabel? Vamos a pensar de él, Zorobabel. Zorobabel, ¿dónde aparece en la Biblia? En algunos lugares. También en Nuevo Testamento sale. ¿Dónde? Sí, genealogía de Mateo, de Jesús, ¿no? Primer capítulo. Él está en la genealogía de Jesús. Es decir, el tribu de Judá. Tribu de Judá. Y si vemos esta genealogía, Zorobabel fue nieto de Joaquín.
rey Joaquín. Es decir, una familia real. Él, ¿dónde habrá nacido? ¿En Israel o Babilonia? Babilonia, que ya pasó 60 años, ¿verdad? También en genealogía, su padre engendró Zorobabel después de deportación a Babilonia. También su nombre, Babel, se refiere a Babilonia. Él, siendo familia real. También Joaquín, aunque fue llevado, si vemos Jeremías, en su vida, rey de Babilonia le levantó, le honró. Por eso él vivió tranquilamente, Joaquín, aunque fue llevado. Por eso su familia, hasta Zorobabel, habría vivido tranquilamente, teniendo un privilegio. Él nunca había estado en Israel, pero él, por la fe, teniendo la promesa de Dios, él volvió, ¿no? Dejando su puesto, su tranquilidad, dirigiendo casi 5,000 personas, 49 y pico, con los judíos, volvió a Israel. También, por eso capítulo 2 sale los números de cada tribu, de cada ministerio, ¿no? Cada ministerio. Ellos, casi estos números, casi 50,000 personas, la mayoría habrá nacido en Babilonia, porque ya ha pasado 70 años. Como sabemos, algunos ancianos que vieron el templo de Salomón, pero la mayoría, ellos nació en Babilonia. Pero porque ellos volvieron buscando la bendición de Dios. Por eso, como esta palabra de Ciro, versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Ellos teniendo la promesa de Dios, también Dios a través de Ciro, el rey gentil, abrió ese camino. Cualquier persona que tiene corazón puede regresar y puede edificar la casa de Dios. Dios ya les abrió el camino. Entonces, los voluntarios, ellos voluntariamente participaron en ese retorno. Esa decisión no era fácil, ¿verdad? Porque ellos nunca han estado en su tierra de sus padres, pero solo confiando en la promesa de Dios. Por eso Dios despertó el corazón de ellos. Dios primero nos prepara el camino abierto y nos invita. Es la manera de Dios. No obliga. 500,000 personas no eran todos. Es una parte entre los que habitaban en Babilonia. Pues ellos, por la fe, confiando en la promesa de Dios, regresaron. Ahora también, como el camino de salvación está abierto, nos abrió el camino hacia Dios, ¿no? Por la obra de Jesús. Y luego nos invita, venid. Los que responden voluntariamente van a regresar a Dios. Yo te redimí, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ya nos preparó y nos llama que volvamos. Siempre Dios es así. Y luego, cuando regresaron a la tierra, capítulo 3, vamos a ver,
capítulo 3, versículo 8. ¿Qué hicieron primero? Versículo 8, leo yo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aquí, segundo año de su regreso, se refiere 536, el año 536, empezó a edificar el templo. Templo empezó en ese momento. Cuando ellos regresaron, lo que hicieron primero fue intentar edificar. Por eso podemos saber, su propósito de regreso es edificar la casa de Dios. Ellos no volvieron para la libertad de la tierra, como ellos vivieron en la tierra de Babilonia, no por buscar su libertad de la vida, sino libertad religiosa. En la tierra de Babilonia, ellos no pudieron servir a Dios, estando en Babilonia. Por eso, con ese anhelo de edificar la casa de Jehová para servirlo, ellos volvieron. Eso fue el propósito. Y capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Cuando empezó la obra de Dios, la edificación del templo, entonces aparecieron aquí los enemigos. Ellos querían impedir, pero aparentemente no eran enemigos. Ellos querían participar en esa obra. Nosotros también queremos edificar con vosotros. Nosotros también queremos ofrecer a Dios. Es una obra de estorbo por los enemigos. Ellos también tenían, según su palabra, tenían esa intención de servir a Dios en el templo. ¿Quiénes eran? Aquí vamos a ver, versículo 2 sale. ¿Quiénes eran? Aquí en medio. A él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ellos vinieron de la tierra ajena por el rey de Asiria. Si vemos la historia de Israel, cuando fue destruido Israel norte por Asiria, Asiria como trajo los pueblos gentiles que vivan en Israel, sobre todo Samaria. Vamos a ver Segunda de Reyes, marcando Esdras, Segunda de Reyes, capítulo 17.
Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Leo yo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así que cuando fue destruido Israel, rey de Asiria, trajo los pueblos ajenos. ¿Para qué? Es una estrategia de Asiria, mezclándose para que pierda su identidad, para que no vuelva a independizarse. Es su estrategia, sobre todo Samaria. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Capítulo 17, versículo 33, 32 y 33. Ellos, los venidos, ¿qué hicieron? Versículo 32 y 33, leamos juntos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ellos, como mezclándose con los israelitas, ellos temían a Jehová. También ellos vieron la señal de Dios. Por eso ellos tenían ese miedo. Por eso ellos empezaron a servir a Dios, levantando un sacerdote a su manera. Pues ellos daban sacrificio, levantando sacerdotes, sirviendo a Dios. A la vez, según su costumbre, honraban a sus dioses. Es una religión mixta. Una parte busca a Dios, otra parte a sus dioses. Eso fue el año 720. Ya pasó casi 200 años. Ellos en Samaria, los mezclados. Según esa costumbre, ellos también una parte servían a Dios, pero mezclados. Ellos pueden recibir esa adoración, sirviendo a Dios, también a sus dioses. Esa adoración no valía nada. Pero ellos querían participar en edificar la casa de Dios. Eso no es voluntad de Dios, es trampa de Satanás. Aparentemente ellos querían colaborarse, pero los judíos no podían estar con ellos. Volvemos, Esdras capítulo 4. Versículo 3 y 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Tiro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquí, entonces, Zorobabel y Jesúa en Zacarías, Josué. Ellos eran líderes y los demás jefes de casas paternas de Israel. Ellos rechazaron esa propuesta de samaritanos muy firmemente. No nos conviene edificar con vosotros. Los líderes decidieron y rechazaron. Ellos no decidieron por voto.
esa decisión no se realiza por mayor número, sino por los jefes que discernieron la voluntad de Dios. Algunos del pueblo habrían estado de acuerdo con esa propuesta. Mira, nosotros recientemente llegamos. Ellos no estuvieron en la tierra de Jerusalén, no sabían nada. Entonces necesitaría una ayuda de los habitantes. Mira, ellos también quieren servir a Dios. No podemos excluirlos. También si lo rechazamos, si ellos se opusiesen de nosotros, tendríamos mucho problema, ¿no? Es muy razonable, ¿verdad? Para evitar un conflicto, puede aceptar esa propuesta, ¿verdad? Pero Zorobabel y Josué y los jefes, como discerniendo la voluntad de Dios, lo rechazó decididamente. Porque Dios despertó el corazón de ellos. Por eso en nuestra vida de fe también tenemos que aplicar esto. Si hay alguna decisión, podemos compartir nuestras opiniones, pero no decidimos por, por ser mayor, sino al final, según la palabra de Dios, discerniendo cuál es conforme a la palabra de Dios. La iglesia decide. Entonces, lo respetamos. En aquel entonces también, eh, eso fue una tentación, pero los jefes, los líderes, discernieron bien, sobre todo en la iglesia, para guardar la verdad. No podemos negociar con el mundo. El mundo hace así, también en otros cristianismos también hace estos. Habrá una tendencia. Aún así, nosotros solamente según la palabra no podemos colaborarnos humanamente, ¿no? Por eso, en este tema debemos ser muy estrictos. Así rechazaron esa tentación, esa propuesta. Entonces, enseguida ellos cambió su actitud y empezaron aquí intimidar, ¿no? Atemorizar. Y al final, ellos escribieron acusaciones al rey para estorbar esa obra. Capítulo 4, versículo 24. 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se ve? Letra muy pequeña. Pues empezó ese año 536, pero por este obstáculo se quedó suspendida la obra hasta segundo año del rey de Darío. Fue 520. Por 16 años fue suspendida la obra. Aparentemente hubo retraso por rechazar esa propuesta. Por eso, en la vida de fe, cuando guardamos la verdad, a veces parece la cosa atrasa, a veces parece peor. Puede pasar, aunque andemos según la voluntad de Dios. Aunque decidimos correctamente,
la cosa puede atrasar. Pero esa prueba fue permitida por Dios. Eso cuando recibimos la gracia y luego puede venir la prueba. Eso debemos prever y también tenemos que vencer esa prueba. También, como sabemos, Jesús también fue bautizado y fue proclamado hijo, ¿no? Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el siguiente versículo, siguiente capítulo, hubo tentación de diablo. Así, cuando recibimos la gracia, cuando empezamos la obra de Dios, enseguida vendrá una dificultad, una prueba. Tenemos que vencer esa dificultad, cada vez discerniendo la voluntad de Dios. Al final fue suspendida por 16 años y luego reempezó. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Leo yo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ito, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Por eso, como versículo 24 de capítulo 4, esa obra fue suspendida hasta el año segundo de Darío. Y ese año fue 520, el año 520. Entonces aparecieron aquí dos profetas, Ageo y Zacarías, que aprendimos en los últimos meses. Los profetas aparecieron con el mensaje, porque la obra de Dios se queda atrasada. Había dificultad, pero no solamente por la dificultad. Los judíos se desanimaron, también se apartaron. Eso fue problema principal. Eso a través de Aqueos y Zacarías. Pues para reempezar esa edificación, se levantaron Ageo, Zacarías. Dios siempre para su obra levanta los hombres. A través de ellos despierta a los hombres. Pues vamos a ver sus mensajes. Aquí Ageos y Zacarías. Vamos a ver Ageos primero, capítulo 1. Los profetas salieron y enseñaron, porque la obra de Dios está suspendida. Capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 5. En el año segundo del rey Darío. Hasta año segundo de Darío estaba suspendida, ¿verdad? En ese momento Ageo apareció. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta,
pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo salió y como regañó a los israelitas. Como está suspendida por 16 años la obra de Dios. Ellos se preocupaban de su propia vida, diciendo, aún no ha llegado el tiempo, aún no es un tiempo bueno para empezar la obra de Dios. Y luego ellos buscaban su vida tranquila. Eso fue el problema de este retraso. Eso fue el motivo. Había estorbo, había dificultad, pero por esta prueba ellos cayeron. Por eso dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Y Zacarías, capítulo 1, versículo 1. Zacarías 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío. Es el mismo tiempo. Ese tiempo apareció Zacarías junto con Ageos. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ito, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí versículo 3 es la palabra de Dios. Volveos a mí. Es decir, ellos están apartados. Ellos regresaron de Babilonia con mucho ánimo, con corazón despierto, pero por la dificultad, ellos se desanimaron y se apartaron de Dios. Por eso Dios les dijo, volveos a mí, porque se han apartado. Ellos dando excusa de la situación. Por rey mandó que no edifiquemos el templo. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Solo dando esa excusa. Pero el problema fue, ellos se apartaron. También versículo 4. Última parte. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ellos no escucharon la palabra de Dios. Ellos con corazón ardiente volvieron voluntariamente, pero por la dificultad se enfriaron y no escuchaban la palabra. Por eso, a través de los profetas, Ageo y Zacarías, Dios despertó otra vez los desanimados a través de la palabra. Por eso, Dios despertó. En otra expresión, Dios excitó, ¿no? Para que se enardece por la palabra de profetas. Volvemos a Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Por eso cuando reempezaban esta edificación, también los adversarios también molestaban. Esta vez también escribieron acusaciones al rey. Pero esta vez, rey investigó ese edicto de Ciro y encontró ese documento de Ciro. Y el rey
apoyó en esa edificación. Como, como por primera vez los adversarios ellos trabajaban, atacaban, pero depende de el corazón de los judíos, de los creyentes, la situación fue totalmente diferente. Ellos, sin importar esas acusaciones, seguían adelante. Entonces, Dios cambió el corazón del rey y el rey mismo les apoyó. Cualquier gasto que necesite, use en el tesoro del rey. Capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13 al 15. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Seta-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ito. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Así, rey Darío, confirmando este documento de Ciro, apoyó en esa edificación. Y al final fue terminada esta obra por 4 años. Sexto año del rey. Empezó segundo año del rey Darío, terminó sexto año, por 4 años. Solo necesitaba 4 años, pero por su retraso tardó desde el principio 20 años. Así fue terminada la obra, la edificación del templo. Es la primera parte de Esdras. Ese libro se llama Esdras, pero Esdras aún no ha salido, no ha aparecido, ¿no? Hasta capítulo 6. Y luego, después de completar este templo de Dios, pasó pasando más o menos 60 años. 60 años, ya capítulo 7 aparece Esdras. Es segundo retorno a Israel de Persia. Esdras aparece. ¿Por qué Esdras aparece? Porque el pueblo otra vez se ha apartado. Después de completar este templo, pasando 60 años, los judíos también volvieron atrás. Capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 al 10. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí, aquí versículo 8 sale el año. El mes quinto del año séptimo del rey Artajerjes. Eso fue ese año. Y ese momento hubo decreto de rey Artajerjes como Ciro. A través de rey Artajerjes también dio la orden. Los judíos que quieran volver pueden regresar. Hubo ese momento. Pero pasando ya 60 años, aquí mira, Zorobabel, Ageo, Zacarías, ya habrían estado en vivo. No, ya pasando 60 años, Zorobabel, Ageo, Zacarías ya habrán muerto, ¿verdad? Pues necesitaba otro hombre. Y por eso Dios levantó Esdras. Esdras con ese decreto de rey los israelitas pudieron volver. ¿Quién fue Esdras? Aquí versículo 6. Era escriba diligente en la ley de Moisés. También sacerdote, escriba. También recibió la confianza del rey. Pero él también, dejando ese privilegio, decidió a regresar. Entonces, versículo 10, él con ese corazón volvió, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras también habrá sabido la situación de los judíos en Israel. Por Zorobabel, ya una vez regresaron, pero habrán escuchado la noticia de Israel. Él se dio cuenta. Lo que les faltaba a los israelitas fue la palabra de Dios. Palabra. Por eso él preparar, aquí escuché otra vez, preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él estudió la palabra, porque para los israelitas en aquel entonces les faltaba mucho la palabra. Por eso, siendo escriba, estudiaba mucho y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos. Aquí los pasos. Primero, aprender, estudiar la palabra, pero antes de enseñar, el primero, él cumplió. Primero, aprender y luego obedecer, cumplir, guardar en nuestra vida, poner por obra. Y luego puede enseñar. Estos pasos debemos aplicar. Aprendemos, hoy también venimos a aprender. Cada reunión aprendemos la palabra. También esa palabra debemos predicar, anunciar. Pero antes de predicar, antes de enseñar, primero nosotros debemos poner por obra en nuestra vida. Nosotros recibimos el Evangelio, recibimos esa gracia y debemos anunciar. Pero antes de anunciar, primero necesitamos la obediencia. Si obedecemos la palabra, si andamos con la palabra, podemos evangelizar a más personas. Por falta de nuestra obediencia,
nuestra acción. A veces fallamos en predicar. Esdras primero inquirió la ley de Dios y luego la cumplió. Y al final enseñó. Por eso a través de Esdras hubo segundo retorno. Aquí sale la lista, más, más o menos 2,000 personas. Eran menos, pero con esas personas regresaron. Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí está dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Hubo la orden de Artajerjes, también permitiendo todos los gastos en los tesoros del rey. En su retorno por Artajerjes. En primer retorno por Ciro, esta vez Artajerjes. Artajerjes, porque tiene esa tolerancia. También podemos imaginar. Su padre era rey Asuero. ¿Quién fue Asuero? También hay algunos Asueros, pero su padre fue como marido de Esther. Su padre fue Asuero. Por eso él supo ese acontecimiento. En Persia hubo una maquinación de destruir, arrancar los judíos, pero Dios convirtió esa trampa en bendición. ¿Ves? Por eso Esther y Mardoqueo fue levantados, ¿no? Él supo ese acontecimiento, él vio. Por eso él habrá conocido a Dios. Por eso, a través de rey, a través de una persona, Esther, él fue como conmovido. Pues a través de un rey gentil, Ciro, Darío, Artajerjes, Dios cumplió su obra. Así, con el apoyo de rey, Israel con Esdras regresó otra vez. ¿Y qué hizo? Capítulo 9, versículo 1 al 4. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado en los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los de cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Así regresó Esdras y empezó ese movimiento de recuperación de fe con la palabra. Entonces, ¿qué sucedió? En pueblo
los que cometieron pecados, sobre todo en matrimonio extranjero. Ellos, viviendo en la tierra, se mezclaron, tomando las mujeres extranjeras. Ellos se dieron cuenta de su pecado cuando escuchaban la palabra. Pues ellos vinieron a Esdras. Pues cuando aparece la palabra, el pecado se revela. Cuando vivían sin palabra, ellos se hicieron insensibles al pecado. Viviendo en pecado, no se pinchaban, pero cuando escuchaba la palabra, ellos se dieron cuenta de su maldad. Así que ellos vinieron y confesaron sus pecados. También los líderes fueron primeros en cometer este pecado. Pero cuando una persona se aparta de la palabra, enseguida se enfría. Y luego, con el tiempo, viven como mundanos, haciendo mismas cosas del mundo. Cuando viven como mundanos, la primera cosa que sale en su vida es ese matrimonio extranjero. Cuando estaban congregados, nunca habían pensado en este tema. Siendo creyentes, siendo salvos, ¿cómo puede salir con los gentiles, con la persona no salva? Pero cuando se enfría, cuando se aparta, cuando no tiene la palabra, sin remordimiento comete y da excusa. Antes no pensaba nada de este tema. Yo nunca cometería esto. Pero cuando se aparta, cuando se desaparece la palabra, comete, como los habitantes de los pueblos. Es el pecado muy peligroso en nuestra vida de fe. Sansón también cayó en ese tema. Salomón, igual. También en el Nuevo Testamento, como hablando de yugo desigual. ¿Cómo puede acompañar con un incrédulo, con una persona que no tiene mismo espíritu, misma fe? Por eso, en este tema debemos cuidarnos mucho. Si nos desviamos un poquito de la palabra, pueden caer en ese tema. Por eso, cuando ellos escucharon de nuevo la palabra a través de Esdras, ellos sintieron remordimiento de lo que habían cometido en este pecado. Cuando se revela ese pecado, hay dos reacciones. Uno, quieren ignorar ese remordimiento, dando excusa, quiere permanecer en su pecado. Pero otros que tienen corazón arrepentido, confesando su error, vuelven. Aquí versículo 4. Y se me contaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Los que temían verdaderamente las palabras de Dios, ellos vinieron para arrepentirse. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Desde 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de
Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Versículo 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Pues cuando se ha revelado ese pecado, Esdras lloró amargamente, como si fuera su culpa. Esdras no cometió ese pecado, pero lamentó, se arrepintió por el pecado del pueblo. Y además, el pueblo que ha cometido este pecado también lloraba, se arrepintió. Todo estaban llorando. Entonces, versículo 2, respondió Secanía, un hombre Secanía salió. Y versículo 3, despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Así él decidió. Cuando escucha la palabra y cuando se da cuenta del error y del pecado, nace ese corazón de quitar ese pecado. Esa decisión, esa resolución es necesaria voluntariamente. Esa resolución no puede obligar. En ese momento, Esdras no les mandó, sino los que escucharon, entre ellos que sintió remordimiento. Secanías, como propuso, nosotros despediremos a las mujeres y sus hijos. Nosotros también escuchamos, pero prácticamente Dios no nos obliga, solo despierta a través de su palabra y nosotros mismos nos damos cuenta de nuestra falta. Entonces nosotros mismos debemos proponernos quitar nuestro pecado. Cuando los hombres de la Biblia se dieron cuenta de su error, empezó a quitar los ídolos, ¿verdad? Quitar los pecados. Eso desde ese punto, desde arrepentimiento verdadero, quitando sus pecados revelados. Pero uno, escuchando la palabra, escuchando ese regaño de Dios, quiere seguir con ese pecado. Nunca tendrá arrepentimiento, nunca tendrá recuperación de su fe. Por eso ellos decidieron, despediremos a las mujeres. Por eso siempre la palabra nos despierta, ya nos toca decidir. Quitaremos este pecado. Dios me ha revelado mi falta, entonces yo obedeceré. Pues cuando Esdras enseñó la palabra, así se reveló el pecado. Y entre los que escucharon aparecieron los arrepentidos. También muchos fueron afectados por la decisión de los arrepentidos. Por eso hubo gran movimiento de arrepentimiento por Esdras. Por eso, si vemos esta historia de recuperación de Dios, Dios siempre a través de los hombres, aún los hombres del rey gentil, despertando el corazón de los reyes
también despertando los hombres de fe. También a través de su vida, también hubo mucha influencia a los gentiles. Pues a través de él, levantando los hombres, Dios hace su obra. Entonces, si vemos este libro, sale muchas veces, Dios despertó a algunos, ¿no? Despertó el corazón de ellos. Por eso tenemos que responder. Dios nos da una oportunidad a través de la palabra, a través de las personas en nuestro alrededor. Entonces debemos ser obedientes en esa ocasión. Entonces, si resumimos esta Esdras, pueden dividir en tres. Primero, retorno. Retorno. Ellos fueron llevados a Babilonia por el pecado, pero Dios hace su obra, hacerle volver. Ahora también nosotros nacimos apartados de Dios, pero Dios está haciendo la obra, hacer volver a Dios. Entonces, Esdras empieza este tema primero. Regresa, quien haya entre vosotros, suba y edifica la casa de Dios. Eso, el primer tema de Esdras es retorno, porque en la tierra de Babilonia no pueden servir a Dios. En la tierra de Egipto, ellos no pueden servir a Dios. Deben salir de la tierra esclavizada. Es primer paso. Deben salir y deben volver, regresar a Dios. Es primer paso. En nuestra vida de fe, también siempre debemos recordar el lugar a donde debemos regresar. En Génesis, Jacob huyó a Arán y teniendo mucha dificultad, pero en ese camino, en el camino en Bedel, se encontró con Dios, Bedel, casa de Dios. Y en Arán, él oyó la voz de Dios, vuelve a Bedel. Pero por eso él regresó a Bedel, recordando esa promesa de Dios. También Pedro se encontró con Jesús en Mar Galilea. Aunque él cayó, él regresando a su primer lugar, Galilea, Jesús le dio otra oportunidad, ¿verdad? Siempre desde el primer lugar. Hay que regresar en primer lugar donde se encontró con el Señor. Como Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, tú has dejado primer amor. Haz primeras obras, regresando en su primer lugar. También para regresar, regresar es un movimiento físico, ¿verdad? Hay que regresar. Apartándose de la tierra de Babilonia, debe trasladarse, ¿no? Es retorno, no solamente por corazón. Necesita una decisión firme, necesita esfuerzo, necesita sacrificio. Para recuperar nuestra fe, necesita como un esfuerzo físico. Unos se apartan de la iglesia, pero no quieren regresar a la congregación. No hay recuperación. Necesita su sacrificio físico. Dios nos ha abierto ese camino. Nosotros debemos volvernos a Él. Pero uno quedándose en su sitio apartado, Dios, que venga, yo estaré aquí. No hay recuperación. Por eso, retorno.
saliendo de Babilonia a Israel, a la promesa, a la tierra de promesa. Y segundo tema de Esdras es templo. Cuando regresaron, ellos empezaron a edificar el templo, casa de Dios. Templo es el lugar donde puede encontrarse con Dios. Es la morada de Dios. Por el templo pueden comunicarse con Dios. Por eso, edificar el templo es segundo tema. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Leamos juntos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, templo de Dios, donde puede estar con Dios. Pero actualmente el templo es la iglesia. Iglesia es el grupo de los salvos. En quien todo el edificio, aquí, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Ahora, la iglesia, que es el templo de Dios, morada de Dios, va edificándose hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, acabará esa edificación. Ahora está en un proceso de esa edificación del templo de Dios, que es la iglesia. Por eso, después de regresar, debemos ocuparnos en permanecer en la iglesia, donde es la morada de Dios. Ahora estamos juntamente, somos edificados como templo. Y por último, en Esdras, como es quitar los pecados, santificación. Como morando con Dios, hay que ser santificado. Eso, Esdras, estos tres temas está tratando. Eso, regresando a Dios, permaneciendo en la iglesia, debemos quitar los ídolos, los pecados. Debemos ser distinguidos con los gentiles, ¿no? Quitando esta relación, como ellos despidieron a sus mujeres extranjeras. Por eso, sois templo de Dios. El templo de Dios es santo. Los salvos, permaneciendo en la casa de Dios, debemos preocuparnos de ese tema, santificación. Por eso, en Esdras trata de estos temas. Hoy está aquí. ¿Han entendido bien? Vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos estar en tu iglesia. Por la salvación nos llamaste y nos estás permitiendo la iglesia. Queremos andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos en nuestra debilidad. Aunque tengamos cualquier dificultad, queremos andar confiadamente en la fe. Hay algunos hermanos que están en la dificultad. Ayúdanles y darles la recuperación pronta y tu consolación. Gracias por permitirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado.
Me